Le damos gracias a Dios porque Él nos bendice, Él es nuestro proveedor y Él es el que nos da fuerzas para seguir. A veces en la guerra espiritual, en la lucha que tenemos como cristianos, ahí está el poder de Dios, quien nos fortalece en nuestras aflicciones. El Espíritu Santo sustenta a su iglesia. Por eso es que estamos aquí, porque aquí es donde envía el Padre bendición y vida eterna. Qué importante es que dediques este tiempo, estés aquí para recibir esa bendición de Dios, del Espíritu Santo del Señor. Todos sean bienvenidos a la casa de Dios, también a los que hoy vienen por primera vez, también el Señor les prospere. A los que nos ven a través de la transmisión en vivo, también muchas bendiciones a cada uno de ustedes y sus familias. Vamos a la escritura, a la palabra del Señor. Aquí les esperamos el miércoles a las 7, viernes a las 7, a las 3, el viernes ya me contagió Arlet. El miércoles a las 7 y el viernes a las 3. Y el domingo es la cena del Señor. No se vayan a perder esta bendición. Aquí los esperamos. Y a las 6 de la tarde el domingo también. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 1. Vamos a estudiar el primer segmento de este capítulo. Llegaremos al versículo 15. Estamos estudiando las características del ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuáles eran esas características? Hoy veremos la característica número 19. Características del ministerio del apóstol Pablo. Esta carta o segunda carta se escribe con el propósito de defender ese apostolado que Dios le dio a Pablo. Dice así, hermanos: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como estás, vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Después de adorarte, de levantar un clamor a ti, ahora disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida para recibir tu palabra. Tu palabra es viva, es verdadera. Tu palabra es espada de doble filo. A veces nos quebranta, a veces sentimos como herida cuando penetra esa espada, pero también sana. Tu palabra fortalece, edifica, enseña, nos ilumina, nos ilustra y nos muestra el camino verdadero. Gracias por este privilegio, gracias por esta bendición que nos das de estar en tu casa, Señor. Gracias porque nos has hecho tu pueblo, tu iglesia, y ahora, Señor, queremos honrarte, bendecirte, Señor, reconocer que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el Santo, el Todopoderoso, Señor. Aquí estamos, tu pueblo, tu iglesia, nos gozamos delante de tu presencia,
Nos gozamos, Señor, en tu tabernáculo. Nos gozamos, Señor, delante de ti y exaltamos tu nombre. Queremos, Señor Padre, que tú hables a nuestro corazón y a nuestra mente. Sabemos que esta palabra edificará, Señor, y traerá fortaleza a nuestro espíritu, a nuestra alma y aún hasta nuestro cuerpo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si puedes darle gloria al Señor con tus palmas. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, él fue practicante del judaísmo, pero Dios le mostró que ese no era el camino correcto, solo era un tiempo provisional, lo que la Biblia o la teología le llama como la dispensación de la ley. Fue un periodo de tiempo, pero ese periodo se iba a concluir con la muerte de Cristo. El fin de la ley es el Señor. Dios le da 1500 años de tiempo a los hijos de Israel para que buscaran a Dios, obedecieran sus mandamientos, se portaran bien, honraran a Dios, fueran testigos y ellos predicaran de ese Dios santo. Pero ninguno pudo cumplir esa ley. Por eso vino Cristo. Él nos libró primero de la maldición de la ley, porque el que no obedecía la ley en su totalidad caía bajo maldición de muerte. Pero dice Pablo, Cristo nos libró de la maldición de la muerte, de la maldición de la ley, porque nadie pudo cumplir la ley. Dios elige al apóstol Pablo y después de caminar en el error o en algo que solo era temporal hasta que viniese aquel que tenía que redimir al pueblo de Israel de la esclavitud de la ley, vino Cristo. La ley solamente era un maestro, era un ayo, un tutor para corregir y traer disciplina al pueblo de Israel. Pero después, cuando vino Cristo, dice Pablo, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia de Cristo y ya no nos guía la ley. No es que vamos a desobedecer la ley y vamos a matar, a robar y no. Ya no somos guiados por la ley, ahora somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su corazón? ¿Cómo puedes tener al Espíritu Santo? Cuando tú crees en Cristo, te arrepientes de tus pecados, tú recibes el Espíritu Santo y después vienen muchas manifestaciones de Él, del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu, hermanos, de Dios transforma la vida de Pablo, le hace entender que ya no estaba bajo la ley, sino ahora bajo la gracia, y es como se comienza a guiar ahora por el Espíritu Santo. Y Pablo, hermanos, tenía esa inquietud de que como él fue engañado por la religiosidad, por la legalidad, por lo que él pensaba que era lo correcto, ahora él tenía esa inquietud que donde iba predicando conocieran la verdad del Evangelio y que no se extraviaran de lo que era obedecer a Dios, porque hoy aún en congregaciones cristianas, evangélicas, pastores, ministros, no podemos generalizar,
pero sí podemos decir con seguridad que muchos se han extraviado de lo que es la verdadera santidad. Hoy muchos predican mandamientos de hombres, reglamentos de hombres, costumbres de movimientos, enseñan lo que los fundadores enseñaron, que aunque no estaban correctos, porque ellos interpretaban la Biblia pues lo que más podían hacer, pero muchos no tuvieron algún estudio profundo de la escatología, de la profecía, de diferentes doctrinas, y así lo han ido repitiendo. Por eso algunos movimientos no usan instrumentos porque malinterpretaron un verso, otros guardan el sábado porque no entendieron la ley, otros piensan que Jesús no es Dios, otros creen que Jesús es el Padre, y hay un descontrol en las doctrinas. Y Pablo le dice: yo no quiero que ustedes sean engañados, les dice a los de Corinto, sino que ustedes conozcan las Escrituras y verdaderamente conozcan quién es el Señor Jesús. Jesús tiene muchos títulos, fue profeta, por eso fue ungido Jesús. En el Antiguo Testamento era a 3 grupos de ministerios o de ministros que se ungían. Primero se ungían a los sacerdotes. 2, se ungían a los profetas. Y se ungían a los reyes. Y Jesús, cuando comienza su ministerio, cuando viene al Jordán y está Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él sintió la presencia del Espíritu Santo. Él dijo: este es el Mesías. Y él dice: he aquí el Cordero que Dios ha enviado para expiar los pecados del mundo. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Y viene Jesús para ser bautizado por él, y no quiso Juan. Dijo: no, o sea, yo no soy digno ni de desatar la correa de tu calzado. Se sentía indigno, dijo: él es el Mesías, no soy yo. Porque Juan el Bautista también, a través de él, el Espíritu Santo hizo milagros, y muchos dijeron: puede ser Elías, Jeremías o el mismo Cristo. Y él no lo negó, dijo: no, yo no soy el Mesías. El que viene tras mí, él es poderoso, él es el Salvador del mundo. Y viene y lo bautiza, hermanos, y le dice: no, tenemos que cumplir toda justicia. Y lo bautizó. Y en ese momento, cuando estaban en el agua, dice que se oyó la voz del Padre. Dijo: este es mi Hijo amado, el único que puede complacer mi justicia. Y cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, descendió el Espíritu Santo de Dios y ungió a Cristo. Cristo no fue ungido por un sacerdote, porque los reyes, los profetas eran ungidos por sacerdotes, u otro sumo sacerdote ungía a los sacerdotes judíos. No, Jesús fue ungido por el mismo Padre, el mismo Espíritu de Dios lo ungió. Alabado sea Cristo Jesús. Y eso es lo que ahora predicaba Pablo. ¿Y saben qué hicieron los perseguidores del apóstol Pablo? Lo llamaron loco. Es decir, ¿de dónde sacó esa doctrina? No, Jesús es simplemente un profeta. Sí hace milagros, pero es Dios el que hace milagros. Decían: este está loco. ¿Cómo va a querer comparar a Jesús con Dios si Él es un hombre? Y en este primer punto, hermanos, vemos cómo los perseguidores de Pablo lo comienzan a despreciar, lo vituperan, lo llaman loco por predicar la verdad. Pero a él no le importó lo que le dijeran. Y lo mismo tal vez a ti o a mí nos van a llamar locos, o que qué doctrina estamos enseñando. Eso no los enseñaron mis abuelos, estos ya se están saliendo de control, están locos. Pero como Pablo no tomó en cuenta lo que decían, entonces ¿por qué él se defendía, hermanos?
Él no se defendía por guardar su dignidad o porque fuera menospreciado. A él no le importaba si lo menospreciaban. No, porque sabía que cuando la gente lo menospreciaba a él, estaban menospreciando el evangelio de Cristo. Por eso él tenía que defenderse. Y le dice: toleren mi locura. Yo predico esto no por guardar mi dignidad, sino porque lo celo con el celo de Dios. ¿Para qué es el celo de Dios? El celo de Dios, bueno, cuando vamos a hablar aquí del desposorio, en la costumbre judía, el matrimonio llevaba 3 procesos. Era cuando había un trato desde los padres, para cuando casaban a sus hijos, había un trato entre los padres. Y después de que había un trato de los padres, aún los hijos eran niños, adolescentes, y ellos ya hacían un contrato. Ya cuando crecían se hacía el desposorio, que era el comprometerlos, casi estaban casados. Después del desposorio, un año donde preparaban la economía, hacían todos los arreglos de la fiesta, de la boda. Pero el desposorio ya era un compromiso de palabra. Y después venía la boda, un compromiso ya con un contrato. Y en ese periodo, cuando venía el desposorio, asignaban un tutor, tanto para la mujer o para la esposa como para el varón, donde este tutor tenía que estar al cuidado de que esa mujer no coqueteara con alguien más, que el hombre no estuviera teniendo compromisos con alguien más. El tutor debería de ser celoso. No era el novio el que sentía celos, no, era ese tutor asignado. Él sentía celos. Cuando veía a la novia, el tutor tenía ese celo y le decía: no, tú no puedes convivir con otros hombres, solamente tienes que convivir y reservarte para aquel que va a ser tu esposo, tu marido. Y de la misma manera, tú y yo somos la novia de Cristo. Y dice Pablo, él es como tutor. Dice: no, yo no quiero que ustedes coqueten con el mundo, no quiero que coqueten con doctrinas. Ustedes no tienen que estar con otros hombres. Ustedes son la iglesia de Cristo y se van a guardar puras para Cristo. Dice Pablo: yo los celo. Él sentía ese celo, no podía descuidar a la iglesia. Esa locura no es porque yo esté loco, no, porque yo tengo un celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Hemos hecho el compromiso solamente con Cristo para presentarlos como a una virgen pura a Cristo Jesús. Y ahora vean cómo dice Pablo: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad a Cristo. Esa serpiente antigua de la cual habla aquí Pablo, hermanos, se refiere al diablo, Satanás. Y Satanás tiene una estructura con la que opera, porque Satanás no es omnipotente, es decir, no puede hacer todo. Satanás tampoco es omnipresente, que esté en todo lugar. Tampoco es omnisciente, él no conoce todo. Él intuye lo que puede pasar. Entonces tiene una estructura, tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, legiones, espíritus inmundos, espíritus malignos. A través de eso opera. Y opera a través del engaño, de la mentira. Tenemos en Génesis, todos conocemos esta historia, que esa serpiente antigua, dice Moisés en Génesis 3:1, que esa serpiente era tan astuta, más que todos los animales del campo,
le dijo a la mujer, o sea, puso en duda la palabra de Dios, porque esta serpiente había escuchado la orden que le dio Dios a Adán y que Adán transmitió a su esposa. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Vean cómo viene Satanás. ¿A qué? A desviar la verdad. Dios no había dicho eso, que no podían comer de todo. No, Dios dijo: pueden comer de todo a excepción de uno. Pero Satanás viene e invierte. O sea, coloca a Dios como mentiroso, y Satanás se quiere poner como que Él es la verdad, como que Él trae la verdad. Y dice Pablo: yo no quiero que suceda exactamente lo mismo que ustedes, porque van a venir doctrinas que hablan que son la verdad y tratar de poner el evangelio o lo que yo les he predicado como mentira, y van a ser confundidos. Esos falsos predicadores, hermanos, a los cuales se refiere aquí Pablo, se temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, no quiere decir que ahora en la iglesia de Corinto iba a llegar la serpiente así como le llegó a Eva. No, porque Satanás usa disfraces. Satanás, en ese poder que Dios lo creó, porque así lo creó Él como un arcángel de luz, Él cuando se revela es cuando se convierte en diablo o diabolos, contrario a Dios, o el que está en contra de Dios. Pero Él fue creado con las cualidades de un arcángel. Entonces Él tiene la facilidad de convertirse. Satanás puede tomar la forma de un animal, puede tomar la forma aún de una persona, porque así actúan los demonios. Todas las leyendas urbanas que se escuchan, que el jinete sin cabeza, que la llorona, que los fantasmas y toda esa gran cantidad de seres de mitos, son demonios. Ellos se pueden transfigurar, aún hasta en ángeles de luz. Ese era el temor de Pablo, porque sabía que Satanás tiene esa astucia, esa serpiente es astuta. Engañó a Eva y los extravió de la sincera fidelidad a Cristo. En el caso de Adán y Eva, les miente la serpiente con el propósito, con el afán de que ellos desobedecieran a Dios y pusieran atención a las palabras del diablo. Pasó con los primeros habitantes, pasó con la iglesia de Corinto, pero el Espíritu Santo no quiere que pase eso contigo. Hoy esa serpiente antigua también está operando. Cuando vienen pensamientos que no son de Dios, ahí está Satanás, esa serpiente antigua está operando en tu mente. Puede traer miedo, temor, enfermedad, desaliento, aún pleito, pelea, división, disensión. Ahí está tratando de dañar. Dice: no, eso no es pecado. No, es que los pastores o los hermanos son exagerados, ellos le exageran. No, tú puedes hacerlo, no va a pasar nada, después te arrepientes y no va a pasar nada. No, vean cómo usó esa trampa con Adán y Eva y hubo consecuencias. No es la doctrina del terror, ¿verdad? No quiero espantarlos, pero siempre cuando hay desobediencia, cuando hacemos caso al enemigo, la voz de esa serpiente, y no creemos en lo que Dios nos ha dado, sus mandamientos, el diablo nos lleva a desobedecer esos mandamientos. Él toma autoridad y viene una consecuencia. ¿Y qué sucede? El cristiano ya no es sincero en ser fiel a Dios, a Cristo. Muchos que conocieron al Señor hace 40, 30, 20 años,
caminaban bien, iban bien, servían a Dios, predicaban la palabra, llevaban el evangelio, hermanos. Pero esa serpiente astuta vino y los engañó y los sacó del camino. Y muchos hoy están en adulterio, en fornicación, en vicio. Algunos están enfermos porque se apartaron de Dios, porque esa serpiente los dividió o los engañó. Por eso dice Pablo, no estoy loco, es una realidad, y yo quiero que el enemigo no los engañe. Así como Adán y Eva fueron engañados, ustedes no tienen que ser engañados. ¿Cuál era el engaño, hermanos, que había? Pablo fue vituperado, hermanos. Le dijeron loco. No, este está demente, está perdido, ¿qué está predicando? Pero no solo él, también Pedro, Juan. Ahora que hablemos acerca de la historia de la iglesia, vamos a ver cómo ellos murieron, de qué forma, hermanos, murieron los 11 apóstoles del Señor Jesús, de manera trágica. No solo fueron vituperados, a los apóstoles, a Juan, hermanos, lo metieron en un caso de aceite hirviendo. Y Pablo por eso no se preocupaba de ser vituperado, de que lo llamaran loco. Eso no era el miedo de él. No, el temor es de que ustedes se vayan a apartar del camino de Cristo, que se vayan a ir del camino del Señor. Ese es mi temor, ese es mi miedo. Porque si ustedes se apartan del camino de Dios, el enemigo ahí los va a destruir. Porque él viene a robar, matar y destruir. Y ahora en el versículo 4, esos falsos predicadores que anunciaban otro evangelio que no era el Jesús de la Biblia, vean lo que dice el apóstol Pablo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, no sea que ustedes vayan a tolerar ese engaño. Esto nos deja ver, hermanos, este verso 4 de 2 de Corintios 11:4 nos deja ver que sí estaban predicando. Había maestros, no predicaban herejías o algo, otro tipo de evangelio o filosofía. No, estaban predicando de Jesús. Sí hablaban de Jesús. Porque viene alguno predicando de Jesús. No es que no estaban predicando de Jesús, no estaban hablando de los filósofos, de Aristóteles, de Platón, o de Dagón, de los dioses de los filisteos, de las filosofías griegas. No, esos falsos maestros que estaban ahí, que Pablo los compara con esas serpientes que engañaron, o esa serpiente que engañó a Adán y a Eva. Dice, esos están ahí camuflajeados, están dentro de la iglesia y les están predicando a Jesús, pero no traen al Jesús de la Biblia. Y el problema es de que ustedes los vayan a tolerar. A lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo de la historia bíblica, la iglesia inicia en el año 33. La primera etapa de la iglesia se le conoce como la iglesia primitiva. Después viene la sobrevivencia de la iglesia, y la supremacía de la iglesia va creciendo, va en aumento. Pero así como la iglesia creció, también crecieron las doctrinas de error. Solamente voy a mencionar algunas, no podemos explicarlas. Existió la doctrina del adopcionismo, que hablaba de Jesús, pero esa doctrina, que fue inventada por un hombre llamado Teodoto de Bizancio. Este era el líder de esa doctrina del adopcionismo. Él decía, Jesús fue un hombre que nació de María, él no preexistió, él nació ahí comenzó.
Pero esa es una herejía, porque Cristo, aunque nació como hombre, Él ya preexistía como Cristo en su naturaleza divina. Y este hombre, Teodoto de Bizancio, decía: Jesús fue un simple hombre, que sí hubo manifestaciones grandes, era de un conocimiento elevado, de una mente prodigiosa, que Dios lo aprobó, que Dios le da poderes sobrenaturales y lo adopta como su hijo. Eso es lo que enseña el adopcionismo, que predicaban de Jesús, pero era un falso Jesús, porque ese no es el Jesús de la Biblia. Porque el Jesús de la Biblia nos enseña que aunque Él fue hombre, pero Él es Dios, Él es el creador. Cuando Jesús hablaba con los líderes de Jerusalén, del Sanedrín, de los maestros, les dice: antes que Abraham fuese, yo soy, yo existo. Porque Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el creador de todas las cosas, Él es Dios. Hay otra doctrina, hermanos, que surge. El adopcionismo fue en el siglo II, del año 200 al 250 aproximadamente. Hay otra herejía, igual del siglo II, que se le conoce como el docetismo. Los docetistas, ellos son muy antiguos, pero en este siglo es donde crecen. De hecho, Juan, el apóstol, él en sus cartas luchó mucho con estos, con los gnósticos o los docetistas. ¿Qué enseñaba el docetismo? Fue una herejía que se le atribuían a los gnósticos. Surgió un falso evangelio de Pedro, y ese falso evangelio de Pedro, que no es canónico, es un libro espurio, enseñaba este docetismo. Venía de la palabra griega dokesis, que significaba apariencia o algo parecido. Estos docetistas decían: no, Jesús vino, pero como Él no pecó, Él se guardó en santidad, no era verdaderamente hombre. Él tenía una apariencia de hombre, era como un fantasma, pero no era hombre. Él era divino, pero tuvo una apariencia de hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? No. Hebreos nos enseña que Jesús era semejante a nosotros, con la misma apariencia, mismos sentimientos, fue verdaderamente hombre. Él no pecó, pero tuvo una naturaleza humana. Y así hay una gran cantidad, hermanos, de doctrinas. Ustedes pueden hacer un estudio de eso. Viene el arrianismo en el siglo IV. Esa doctrina fue creada por Arrio de Alejandría en Egipto, del año 250 al 336. Arrio decía: Jesús es un ser creado. Él no es el creador, Él es un ser creado. Dios le dio dones, lo dotó de prodigios, pero Él es un ser creado. De ahí viene la doctrina de los testigos de Russell. Eso es lo que enseñaba Arrio de Alejandría. No creía que Él era Dios. Y sucesivamente, hermanos, sigue la gran lista: el nestorianismo, el eutiquianismo, hasta parecen trabalenguas. Y por eso dice aquí Pablo: viene otro predicando a un Jesús. Dice: yo tengo temor que ustedes vayan a tolerar. Y no solo existen esas herejías, hermanos, hoy existen muchas herejías. Existe el Jesús romano, que no es el de la Biblia. El Jesús romano han enseñado que Él necesita de alguien más para poder salvar. Hoy existe el Jesús de los testigos de Russell, que es un simple ser creado, es un gran maestro, es un gran profeta, pero no es Dios. Ese no es el Jesús de la Biblia. Hoy existe el Jesús de los unicitarios, el Jesús del Islam, el Jesús de los judíos ortodoxos, el Jesús de los falsos judaizantes. Muchos Jesuses, pero ese no es el de la Biblia. Dice Pablo: yo les vengo a predicar al verdadero Jesús, aquel que siempre ha existido. Por eso Jesús dijo: Padre,
Dame esa gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo fuese. En el principio, ese verbo, la palabra que es Jesús, que después se manifestó en hombre y es Jesucristo, el Cristo, ese es Dios. Dice que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, con el Padre, y ese verbo existe desde la eternidad. Y es al que adoramos, al que bendecimos y le damos gloria, porque Él es el Salvador del mundo. Después de enfrentar Pablo, hermanos, ese ataque de locura, donde le decían que estaba loco, advierte a la iglesia a que no fueran engañados, a que no fueran a admitir otra enseñanza. Les van a predicar de Jesús, pero si no es el Jesús de la Biblia, no lo acepten, no lo toleren. Y ahora en el versículo número 5, hermanos, Pablo, él habla de que lo estaban llamando, que él era un inferior, que era menos, o que era poca cosa, él no era un apóstol. Pero eso no era la preocupación de él, porque sabía que el enemigo, en cuanto estuviera atacando, hermanos, a su persona, iba a atacar el mensaje que él traía. Y el mensaje de Pablo no era de él, era un mensaje que Dios le había dado. Entonces, al atacar a la persona, menosprecian ese mensaje. Y es lo que hace hoy el enemigo, ¿verdad? Coloca a líderes, les dan jerarquía, les dan nombre, y a veces el mismo hombre se va a venerar a esas personas, a quererles rendir culto. Y a los que traen el error, la mentira, el diablo los levanta para que crean en esa gente. Y aunque está predicando falsedades, el hombre lo entiende. ¿Y qué es lo que hace con los cristianos o con los pastores, los mensajeros, los predicadores que llevan la verdad? Los quiere aplastar, los quiere hacer menos. Dice el versículo 15: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Dice, no, Pablo no es nada, él no es apóstol, pero él defiende y dice: yo no soy inferior a aquellos grandes apóstoles, a Juan, a Andrés, a Pedro, a Jacobo, que murió decapitado. Herodes mandó a matarlo. Fue el primer mártir de los apóstoles. Pero ¿qué sucedió? Herodes se sintió grande y se sentía orgulloso que había matado a un apóstol. Y dice que Dios le mandó un juicio, y ahí donde estaba frente a un gran público, ahí cayó muerto. Y Dios levantó una plaga de gusanos y terminó devorado por quererse meter con los hijos de Dios. Dice Pablo: yo no he sido inferior a ellos. No, porque el mismo que llamó a Pedro, a Juan, a Tomás, a Felipe, es el mismo que me llamó a mí. Y también tú y yo hemos sido llamados por ese Santo de Israel, el verdadero Jesús de la Biblia, y que le damos gracias al Señor. Le damos gracias a Dios porque Él nos llamó. Estamos aquí, hermanos, no porque merezcamos estar aquí, no, es porque Dios quiere salvarnos. Él quiere que tú y yo tengamos vida eterna. También decían que Él era tosco en la palabra. Algunos piensan, escritores o comentaristas bíblicos, que Él era tartamudo, por eso dice que era tosco para hablar. Pero era un hombre con conocimiento de la palabra del Señor. Y ahora por último vemos que el apóstol Pablo se defiende de esas falsas acusaciones. Y les menciona más: lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en ello o en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice: y no se maravillen, les dice Pablo a los hermanos de Corinto,
No se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Se va a disfrazar para que la gente, para que la humanidad deje de ver a Dios y vea otras cosas. Es lo que va a hacer el enemigo. Va a usar disfraces, va a usar objetos, personas, alguna situación. El enemigo va a tratar de desviar la atención del hombre. Por eso hoy hay doctrinas, hay sectas que se le adora más a otras cosas y no le dan la gloria al Creador, al único Dios. Dice, no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se puede disfrazar en un ángel y tener a la gente ahí postrada rindiéndole culto a ese ángel, pero no es un ángel, es Satanás, porque él busca esa adoración, él busca que lo sirvan a él. Él desde el principio quiso ser semejante a Dios. Isaías 14, ahí está. Satanás quiso ser igual a Dios, quiso adoración, que los ángeles lo adoraran, que lo veneraran, que lo honraran, que le rindieran culto, hiperdulia, dulia. Eso es lo que quería el diablo, que lo adoraran a él. Pero no, la honra, la gloria únicamente le pertenece al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie, vamos a alabar al Rey, al que vive. Él es el único digno de toda la gloria. Así es que aunque el enemigo se disfrace y venga a quererte engañar, no, tú tienes que rechazar. Si viene otro Jesús que no es el Jesús de la Biblia, recházalo. No, únicamente creemos que Jesús es el Señor, que el Padre lo honró, es cierto, que el Padre le dio poder y autoridad, pero Jesús también, Él es Dios, Él es todopoderoso. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y Jesús está aquí para bendecirte. ¿Qué es lo que estás enfrentando? Pablo enfrentó situaciones difíciles, le dijeron que estaba loco por predicar el evangelio. ¿Qué es lo que hoy tú estás recibiendo? Vituperio. ¿Qué vituperio estás recibiendo? ¿Qué es lo que la gente dice? Dice primera de Pedro capítulo 4 verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados. Si somos vituperados o pisoteados por predicar a Cristo, por servir a Cristo, tú eres bienaventurado, que significa inmensamente feliz, inmensamente dichoso. No te sientas mal cuando alguien te juzga por creer en el Cristo de la Biblia. No, exalta el nombre del Señor. Dale la gloria al Señor, porque tú eres bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Si tú has creído en el Jesús de la Biblia, ahí está el Espíritu de Dios. Amén. Tiembla ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. Te adoramos, oh Rey. Poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
venimos, Señor, delante de ti. Aquí está tu iglesia, Señor. Tu iglesia que te alaba, que te glorifica, que bendice tu nombre. Gracias te damos, Señor. Si alguien ha sido vituperado, ofendido, insultado, alguien ha recibido burla por servir a Cristo, todo menosprecio, Señor, toda humillación, toda vergüenza que tu iglesia ha recibido, tu palabra dice que cuando somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Si alguien fue, Señor, herido, lastimado, yo te pido que en esta tarde tú bendigas, Señor, a tu iglesia, el corazón de tu pueblo. Aquel que no puede avanzar o caminar porque recibió insultos, atropellos, injurias, maldiciones, fue ofendido, fue menospreciado, que hoy en el nombre de Jesús se quite todo espíritu que se levantó, toda serpiente antigua que quiso traer engaño para desviarnos del camino de Dios. Que hoy todo espíritu sea echado fuera en el nombre de Jesús, y que tu iglesia, Señor, pueda correr con libertad esa meta que tú has determinado. Muchas gracias. Gracias, Señor. Guárdanos de toda falsa enseñanza, que tal vez sí prediquen de Jesús, pero no ese Jesús de la Biblia. Que no toleremos engaño, que sigamos predicando, Señor, tu palabra, que siempre sigamos dándole la honra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, para ti, mi Dios, de tu iglesia. Aquí está tu iglesia, mi Dios, que te alabamos, que te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza, y te damos gracias, Señor, porque tú nos has redimido con tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Amén y amén. Alabemos a Cristo Jesús. Él está aquí. Aquí está su Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Que el Espíritu de Dios repose en su alma, en su ser, en su corazón. Dios les bendiga.